Muy buenos días, tengan todas y todos. Agradeciendo a nombre de Confío en México, Agrupación Política Nacional Plural, la presencia de todas y todos ustedes, representantes, liderazgos, dirigentes de los sectores políticos de diferentes colores e ideologías, sociales, gremiales, sindicales, empresariales, productivas, de servicios, territoriales, urbanas. A nombre de Confío en México me permito saludarlos a todas y a todos, agradecerles su presencia y especialmente a quien hoy nos engalana en este evento. A mi amigo, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Muchas gracias. En el cumplimiento de los compromisos que tiene esta organización política nacional, plural, y me permiten que acentúe la palabra plural porque es lo que precisamente requerimos para la unidad nacional. Politizar a la sociedad para que se involucre de pleno y de plano en la vida política, participe, exija cumplimiento de metas, programas y planes de gobierno y acción por un México confiable. Por este foro han pasado ya personajes de diversa ideología, de diversas formas de pensar en cuanto a su actividad política, pero también líderes en la comunicación y líderes en el sector social. La pluralidad que hoy tienes aquí, Enrique, es la muestra del crisol jalisciense. Mujeres, hombres de diversa actividad socioproductiva y política y económica, que podemos tener muchas diferencias quizá en lo político, pero que nos une y nos debe unir el pensar en favor de Jalisco, el respaldar nuestros gobiernos democráticamente electos, en defender a nuestra democracia, como lo haremos mañana para exigir que la Suprema Corte resuelva a favor de México los recursos de inconstitucionalidad que se han interpuesto por los partidos políticos, por el INE y por las bancadas legislativas de oposición, a efecto de que se declaren nulas, porque no podemos sino desear evitar el camino hacia una dictadura. Pero hoy venimos a escuchar la visión de Enrique Alfaro sobre el Jalisco que tenemos y el que ve hacia el futuro y seguramente los planes que tiene para un Jalisco más confiable. Porque a pesar de que vamos bien, podemos y debemos juntos con los gobiernos mejorar. Hay pendientes que seguramente se irán resolviendo con el trabajo de todos, pero lo más importante es esto: que todos pensemos y antepongamos a Jalisco y a México por encima de colores partidarios, porque eso es lo que hace falta para salir adelante, para tener un Jalisco confiable, un Jalisco mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Y sin más preámbulo, porque no requiere presentación, y agradeciéndole de nueva cuenta su presencia, le pido a nuestro disertante de hoy, al señor ingeniero Enrique Alfaro, nos acompañe en el escenario, y al presidente de Expo Guadalajara, Federico Carlos Díaz, nos haga favor de acompañarnos en este escenario, acompañando al gobernador Alfaro.
Dejo en el uso de la palabra a Enrique Alfaro Ramírez. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que hacía ya algunos años que no veía este lugar así, con tanta gente, hasta al último rincón de allá y de allá. Gracias de corazón por la oportunidad de saludarlos nuevamente. Gracias por tomarse el tiempo de escucharme y de venir el día de hoy a este encuentro que, como dijo mi amigo Salvador Cosío, a quien déjenme decirles que le tengo un enorme respeto, porque hemos coincidido en algunas cosas y hemos diferido en otras. Nos hemos encontrado en algunos proyectos y hemos incluso competido políticamente en otros, pero siempre le voy a reconocer a Chava Cosío que es un político profesional de tiempo completo, que ha sabido romper con la lógica de la política que conoció en sus juventudes, que ha sabido entender los nuevos tiempos y que me parece un gran acierto la convocatoria que ha hecho a través de Confía en México, como un espacio plural de discusión de las ideas, de contraste de las propuestas y sobre todo un espacio en el que el mensaje es muy claro. Nadie podemos permanecer al margen de la política en un momento como el que vive el país. Por eso, Chava, a ti y a los miembros de la organización, mi respeto y mi agradecimiento por la invitación el día de hoy. Lo segundo es que me honra mucho poder saludar el día de hoy en este lugar a mujeres y hombres con los que me ha pasado igual que con Chava. Nos hemos conocido haciendo política, algunas veces coincidiendo y otras veces en proyectos que han competido y que han defendido distintas ideas. Pero si una cosa he aprendido a lo largo de mi carrera es que hay que saber respetar a quienes piensan distinto y que en la política difícilmente construyes enemigos, más bien puede haber adversarios en coyunturas específicas, pero con el paso del tiempo uno va entendiendo que esas diferencias deben quedar en segundo plano cuando en el fondo puede haber relaciones personales sólidas como muchas de las que hoy veo aquí. Han pasado los años y hemos vivido episodios complejos. Hemos vivido cambio político profundo en Jalisco durante los últimos años y a pesar de eso aquí estamos de nuevo. Por eso a las mujeres y hombres del PAN, del PRI, de Morena, del Verde, del PT, de todos los partidos, de los que no tienen partidos, de quienes piensan distinto a nosotros, de corazón, gracias por estar aquí y darme la oportunidad de platicar hoy con ustedes. Lo haré con mucho respeto. Obviamente exponiendo la visión que yo tengo. Voy a defender mi postura, claro, pero entiendo que mi visión no es necesariamente la de todos. Sin embargo, me parece importante poner sobre la mesa una reflexión que pareciera ser el título nada más de una conferencia, o incluso habrá quien lo piense nada más como un eslogan de gobierno, porque ese ha sido el concepto central en la comunicación política del gobierno de Jalisco en el último año. Desde el informe de gobierno hemos dicho que Jalisco tiene rumbo, y decimos que Jalisco tiene rumbo por muchas razones. No vengo el día de hoy a hacer un informe de gobierno, pero sí vengo a exponer lo que hay detrás de este concepto que pareciera un asunto simple, pero encontrar un estado de este país que tenga rumbo, que tenga visión, que tenga gobernabilidad, que tenga espacios de diálogo y de entendimiento entre las fuerzas políticas, encontrar un estado que tenga crecimiento económico, que tenga una agenda de trabajo clara,
no es sencillo hoy en México. Por eso me parece importante que la reflexión vaya mucho más allá del simplemente presumir o exponer lo que nosotros consideramos que son logros de gobierno, para entender lo que hay detrás de la idea de rumbo y lo que ha costado darle rumbo al Estado. El doctor Cosío me propuso que el título fuera Jalisco tiene rumbo, pero preferí cambiarlo por una pregunta: ¿por qué Jalisco tiene rumbo? Y déjenme iniciar por el principio, porque cuando inició el gobierno, cuando recorrí Jalisco en la campaña, planteé una idea central, que era la refundación del Estado. La idea de construir un nuevo acuerdo social para aprovechar el cambio político y construir condiciones para un cambio social profundo en nuestro Estado. Decía entonces y sostengo hoy que necesitamos un nuevo arreglo constitucional a nivel local para enfrentar retos que hoy rebasan las capacidades institucionales o el diseño jurídico que tenemos en el Estado. Sigo creyendo, como lo hacía entonces, que ese cambio constitucional no debe de venir de una propuesta del gobernador, ni siquiera del Congreso, que tiene que ser producto de la formación de un nuevo constituyente que debata ampliamente la realidad de nuestro Estado y plantee un nuevo modelo de organización y de acuerdo social que nos permita enfrentar con éxito el futuro. Sin embargo, esta apuesta jamás contempló, jamás imaginamos que se nos iba a venir una pandemia. Cuando empezábamos a darle forma y se hicieron las primeras reformas constitucionales para definir el mecanismo por el que se convocaría un Congreso Constituyente y se discutiría la construcción de una nueva Constitución, se nos vino un virus que cambió la dinámica del planeta. Entonces, en ese momento, el programa de gobierno, la gran apuesta que habíamos hecho, tuvo que tener un rediseño profundo. Tuvimos que imaginar un nuevo modelo de hacia dónde caminar y sobre todo de cómo hacerlo. Esto es muy importante entenderlo porque también es cierto que la apuesta del gobierno de Jalisco hoy no necesariamente es la misma que en el primer año de gobierno. Gobernar también es saber ajustar y recalibrar cosas. No hubiera pensado yo, les soy sincero, que la apuesta más importante en términos de política pública que iba a impulsar, no solamente presupuestalmente hablando, sino conceptualmente hablando, el gobierno de Jalisco, iba a ser, por ejemplo, la reconstrucción de nuestro sistema de salud. Porque cuando inicié el gobierno, yo no sabía que el presidente nos iba a proponer desmantelar nuestro sistema de salud y entregárselo a la Federación en el INSABI, cosa que por cierto no aceptamos. Jamás me hubiera imaginado la pandemia, jamás me hubiera imaginado, aunque conocía el Estado, lo había recorrido varias veces y conocía la realidad de la infraestructura de salud, nunca me hubiera imaginado el nivel de descomposición que tenía el sistema. Entonces, en el camino hemos ido ajustando, pero es muy importante entender que esos primeros 3 años de gobierno fueron muy complejos. Fueron momentos en los que nos pusimos a prueba como equipo de trabajo y pusimos a prueba a nuestra sociedad, porque también lo tengo que decir con claridad. Yo no podría afirmar hoy que Jalisco tiene rumbo si no hubiéramos podido cerrar filas con las y los empresarios de Jalisco, con las y las universidades de Jalisco, con las organizaciones de la sociedad civil, con los partidos políticos, con quienes supimos poner por encima de nuestras diferencias el interés de sacar adelante al Estado, y yo siempre lo voy a reconocer en público y en privado. Sin embargo, a un año de la elección intermedia del 2021, el escenario que vivía Jalisco era muy diferente al de hoy. Primero, porque la pandemia estaba en su punto más duro y cualquier decisión que tomaba el gobernador era una decisión que polarizaba. Si suspendíamos clases, la mitad de la gente estaba a favor, la mitad en contra. Si aplicábamos el botón de emergencia, la mitad estaba a favor, la mitad estaba en contra. Pero a lo largo de la pandemia pusimos a prueba esa capacidad para tomar decisiones. Entonces, no podemos olvidar que poco antes del proceso intermedio del 2021 estábamos metidos en una pandemia. Y tampoco podemos olvidar que justo antes de la elección
Jalisco enfrentó un año de una sequía fuera de proporción, no vista en muchos años, y que una parte importante de la ciudad se quedara sin agua por la sequía de la presa Calderón no fue un tema menor. En términos de presión social, fue un momento en el que vivimos tiempos difíciles. Por supuesto, porque hoy vemos ya otro escenario, cuando menos en este tema. Pero en ese momento, finales del 2020, principios del 2021, Jalisco estaba asfixiado presupuestalmente. Nos habían quitado el dinero para los proyectos estratégicos en materia de transporte, en materia de agua. Traje esta presentación con las notas porque todo está documentado. No quiero inventar nada. En aquel momento se daban los fenómenos de manipulación política para construir historias de desestabilización burda al gobierno. Esta historia de Giovanni fue una de ellas, construida, inventada, con la idea de que habían matado unos policías de Ixtlahuacán a un joven porque no traía cubrebocas, cosa que jamás fue cierta. Lo que sucedió ahí fue otra cosa, pero lo que vino después, manifestaciones que traían gente de otros estados de la República, acciones de policías ministeriales que de manera inexplicable actuaron para levantar a jóvenes en un día de manifestación, actos que verdaderamente pusieron a prueba nuestra capacidad para resistir un embate desde los sótanos del poder. Lo dije entonces, lo sostengo hoy, y esto pasaba justo antes de que se viniera la elección intermedia del 2021. Por supuesto, la delincuencia organizada, que se metió y presionó en el proceso electoral, que amenazó candidatos, que hizo el intento por intervenir en el proceso electoral de una manera mucho más profunda de lo que luego afortunadamente sucedió. Y lo voy a mencionar nomás por no dejar, porque tiene que ver con lo que está pasando hoy y seguirá pasando desafortunadamente siempre. El de algunos medios, no se puede nunca generalizar, y afortunadamente con la enorme mayoría de los medios hay una relación de respeto y de trabajo, pero particularmente la comentocracia a sueldo de Jalisco, echando el resto, todos los días, escribiendo en contra, los mismos de siempre, los que podían estar al servicio del PAN cuando gobernaba el PAN o del PRI cuando gobernaba el PRI, y ahora de los intereses económicos y políticos que explican por qué la comentocracia ha perdido influencia y poder en la comunidad, porque la realidad supera siempre las mentiras y termina desenmascarando a quienes desde un escritorio con una pluma quieren torcer la verdad para cuidar intereses económicos. Y el otro frente, que lo quiero decir nomás por no dejar, en aquel tiempo la cantidad de encuestas que decían que íbamos a perder estrepitosamente la elección intermedia, que se publicaban todos los días, que generaban comentarios, que decían que se iba a perder la ciudad, que íbamos a perder la mayoría en el Congreso. ¿Y qué sucedió en la elección del 2021? Pues sucedió que ganamos y ganamos contundentemente, porque al final hay que entender que en esa elección intermedia, que es tan complicada para los gobernantes que ha habido en Jalisco después de la alternancia, aquí está hoy Emilio González, a quien por cierto aprovecho para saludar con mucho respeto al señor exgobernador. Gracias, Emilio, por acompañarnos. A Emilio, a Paco, a Aristóteles, no pudieron sacar adelante esa elección intermedia por distintos factores. No es sencillo ganar una elección a la mitad de tu término. Y lo digo hoy para que se vaya notando, porque va a servir para lo que comentaré al final, y era el momento en el que Morena nos quería echar otra vez el caballo encima con todo. Era, digamos, la competencia más dura en esa elección.
Sin embargo, ¿qué sucedió? Pues sucedió que en los distritos de Jalisco, nuestras candidatas y candidatos a diputados de Movimiento Ciudadano ganaron la elección. Muchas, aquí, Gaby, Mónica, Selene, Alejandra, bueno, a todas, Rocío, a todas, porque si no se me van a olvidar, y a federales también. Y nuestros candidatos a alcaldes en la ciudad dieron un gran resultado. Pablo Lemus, que hoy me acompaña aquí también, Juan José Frangés, Itlali, Chava, Jasso, bueno, es que ya aquí vi a varios, Chava Zamora, todos, y sacamos adelante la elección. Y eso significa en muchos sentidos gobernabilidad, porque Emilio no me dejará mentir que gobernar cuando no tienes un Congreso con el que puedas construir una agenda de acuerdos no es asunto menor, y que gobernar en la segunda mitad de tu sexenio sin la posibilidad de tener una agenda articulada con quienes gobiernan la segunda ciudad más grande del país, pues es un tema de veras complicado. Hoy, gracias a ese trabajo, se logró esa condición de gobernabilidad. Y la pregunta que habría que hacernos es, ¿por qué en medio de ese momento, con el gobierno federal con todo en contra, con una pandemia, con una sequía, con el crimen organizado apretando, con todos esos elementos que ya puse sobre la mesa, ¿por qué se logró ganar la elección del 2021? Yo creo que hay dos elementos centrales. El primero, y lo digo con mucho orgullo, porque aquí en Jalisco, en Movimiento Ciudadano, hay un proyecto político que tiene pies y cabeza, sobre todo que tiene una historia, porque no se nos pueden olvidar los pasos que nos han traído hasta aquí. Hoy se dice fácil, pero haber llegado hasta aquí ha sido un camino muy largo que me ha tocado compartir con muchos y muchas de ustedes. Cuando nos dolió tanto dejar el partido en el que iniciamos y en el que conocimos a muy buenos amigos. Esa foto es del Pope y un servidor, y creo que está alguien más, está el Sana también, cuando dejábamos el PRI en el año 2005, para luego asumir un papel de dignidad en el Congreso como diputado, cuando fui legislador, por supuesto, para ganar por primera vez con un partido identificado con la izquierda, un municipio metropolitano, que por cierto me costó mucho trabajo encontrar una nota sobre la victoria que tuvimos en Tlajomulco en el año 2009. Venía nomás así esa notita que decía, ay, por cierto, el PRI ganó todo y por cierto, Tlajomulco lo ganó la alianza del PRD y PT. Pero sí, vaya que tuvo significado esa victoria. Y luego, desde nuestros primeros actos de gobierno, demostrar que aquí creemos en la dignidad y que no nos dejamos someter por nadie. No es un asunto de ahorita, es un asunto que tiene una historia y que tiene que ver con un mensaje central. Para que este Estado funcione, tiene que terminarse con los cacicazgos que sometieron a Jalisco y a sus instituciones a vivir doblegados. Y en esa lucha voy hasta el último día de mi gobierno, tope donde tope. Y luego la campaña del 2012, en donde aprendimos que a veces perdiendo ganas y que la congruencia es clave, y que en ese momento demostramos que se podía construir una alternativa distinta a la que la lógica de la política tradicional pensaba. Las opciones que habían entonces eran solo dos, y nosotros abrimos una tercera. No ganamos, pero demostramos que se podía hacer política distinta en el 2012. Y luego, la idea de levantar la cabeza en la derrota, porque la derrota enseña, de la derrota aprendes. Y tuve 3 años la posibilidad de recorrer Jalisco como líder de una agrupación política, doctor, para que veas que las agrupaciones tienen potencia y potencial de desdoble. Con Alianza Ciudadana construimos las condiciones para levantarnos de la derrota del 12 y luego ganar Guadalajara contundentemente e iniciar un proceso de reconstrucción de nuestra ciudad y luego ganar la gubernatura de Jalisco en el 2018 y poder a partir de eso
demostrar que este primer elemento que les menciono como la razón detrás del rumbo que hoy tiene Jalisco es fundamental. Tenemos un proyecto político. Aquí hay un equipo de trabajo que no depende de un solo liderazgo. Tenemos en este movimiento mujeres y hombres que entendemos la necesidad de reconstruir y replantear nuestro proyecto a la nueva realidad, de convertir a Movimiento Ciudadano en un vehículo de participación política plural, sin cerrar puertas, explicando nuestra disposición y nuestra voluntad para dialogar con todas las fuerzas políticas, pero sí sosteniendo la idea de que ese modelo de organización basado en la congruencia, en luchar por lo que creemos y en poder trabajar sin descanso, tiene que mantenerse en los próximos años. Y el segundo elemento de por qué ganamos en la elección del 21 y por qué creo que hoy nuestro Estado camina con un rumbo claro. Perdón el comercial y perdón si suena sobrado el comentario, pero la verdad lo digo de corazón, simple y sencillamente porque hacemos buenos gobiernos, porque hemos hecho un gobierno que ha dado la cara en la adversidad. Y quiero darles, ¿si me regalan agua? Y quiero darles, sin hacer un informe de gobierno, algunos datos. Primero, en la agenda más difícil, de la que esos opinadores profesionales todos los días hablan de la crisis y crisis y crisis de seguridad. La realidad es que a 4 años de distancia logramos bajar a menos de la mitad los delitos relacionados con la seguridad pública en Jalisco, y lo digo con base en datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, con un proceso que ha sido también avalado y certificado para que no sean los datos del gobernador, sino las cifras oficiales a partir de la cual tomamos decisiones. Seguridad pública, 53% abajo en 4 años. Homicidios, 22% abajo en 4 años. Estoy refiriéndome al último año del gobierno anterior. Feminicidios, 47% menos. Extorsión, 14% menos. Y déjenme explicarlo mejor así. Como todos ustedes saben, Jalisco es el tercer estado más grande del país. Y miren en las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, cuando vemos incidencia delictiva total, todos los delitos, por si alguien todavía quiere debatir que solo se miden algunos, no, midiendo todos, homicidios, extorsiones, fraudes, suplantación de identidad, todos los delitos, por primera vez en muchos años, Jalisco está por debajo de la media nacional. Somos el lugar 19 en incidencia delictiva total y logramos hacerlo con un trabajo coordinado también con la Federación, porque así como hablamos de las cosas que no funcionan, también reconocemos que en esta agenda se ha trabajado de manera conjunta. Somos el lugar número 14 en homicidios, en víctimas estamos por debajo de la media nacional, el lugar número 26 en feminicidios, somos el lugar número 24 en secuestro, lugar número 19 en lesiones. Si no hubiéramos logrado trabajar como lo hicimos para generar condiciones de seguridad en este estado, a pesar de que hay frentes abiertos, lo dijo bien Chava Cosío hace un momento, hemos hecho cosas que nos parecen que son avances, pero de ninguna manera decimos que ya acabamos o que cumplimos nuestro objetivo. En seguridad falta mucho por hacer y tenemos que abordar esa agenda con mucha seriedad, con toda la seriedad en los próximos meses. Pero ese trabajo en materia de seguridad nos permite hoy decir que Jalisco el año pasado rompió todos los récords históricos en materia de crecimiento económico. Nada más para que se den una idea del reporte oficial del último trimestre. El crecimiento en Jalisco es del 8.2%, a nivel nacional fue del 3.9%. Crecemos 4 veces más rápido, por ejemplo, que la Ciudad de México, y hemos logrado además, por primera vez en nuestra historia, el primer lugar, en números absolutos, el primer lugar en creación de empleos formales de todo México. Y eso tiene que ver en mucho con la iniciativa privada de Jalisco, que se la ha rifado y se la ha jugado con nuestro estado. Tenemos un crecimiento anual, nada más para que se imaginen, de 35% en inversión extranjera directa,
Hemos logrado bajar de manera constante estos 4 años la tasa de desempleo, la tasa de informalidad laboral y la tasa de pobreza laboral, y estamos en todos los indicadores por debajo de la media nacional. Y si el crecimiento económico es importante, que ese crecimiento sea con justicia es todavía más importante. Por eso me da mucho orgullo decir que Coneval califica a Jalisco con el coeficiente de Gini como el segundo estado menos desigual de todo México. Crecimiento con igualdad y con respeto al medio ambiente, que ese es el otro factor. Algunas cuestiones en materia de salud. Primero, que mantuvimos la rectoría de nuestro sistema, no se lo entregamos al INSABI. Segundo, el éxito para enfrentar la emergencia sanitaria. Mantener hoy 90% sostenido de abasto de medicamentos. Somos el único estado que a nivel nacional garantiza atención universal para niñas y niños con cáncer y niñas y niños con diabetes tipo 1. Vamos a tener al final del gobierno, y aquí está el líder del sindicato de salud, Pepe, vamos a tener al final del gobierno basificado al 100% del personal de salud, miles de mujeres y hombres que durante años laboraron sin seguridad laboral, quienes nos cuidaron en la pandemia. Al final de este sexenio vamos ya como al 60%, al final de este gobierno todas las mujeres y hombres del sector salud con derecho a su basificación estarán basificados. Hoy llevamos invertidos casi 1,200 millones de pesos en ese trabajo. Vamos a terminar de invertir más de 6,000 millones de recursos estatales en infraestructura de salud, y en muy poco tiempo vamos a ver terminada la obra del Hospital Civil de Oriente, el tercer Hospital Civil de Guadalajara, el Instituto Regional de Cancerología que inició el sexenio anterior y que tenemos que terminar. Vamos a tener terminado el Centro de Atención para Niñas y Niños con Cáncer y el Centro de Atención para Niñas y Niños Quemados. Ya entregamos hace unos días el Hospital de la Mujer más grande del occidente del país, en Tlaquepaque. Estamos terminando la infraestructura de hospitales en las regiones donde hacían falta de manera histórica. Hace unos días entregué Tapalpa, en unos días voy a entregar Tequila, vamos a entregar también en unos días más Jilotlán. Hemos entregado hospitales por todas las regiones, terminamos el Hospital Regional de Lagos, reconstruimos el de Vallarta, construimos el de Cihuatlán, estoy terminando el de La Huerta. Me podría echar aquí una hora platicándoles todo el proceso para poder pasar. Imagínense nomás, cuando recibimos el gobierno, 14% de nuestras instalaciones de salud certificadas. Al final del 2023, este año, el 100% de la infraestructura de salud de Jalisco certificada de manera adecuada. Y finalmente, decir con mucho orgullo que el compromiso que hice en campaña de aquí vamos a tener nuestro sistema de registro de salud, el expediente clínico electrónico, tan importante para brindar servicios de salud, está ya funcionando y este año va a estar completo y terminado en todos los rincones de Jalisco. Logramos ya arrancar un nuevo modelo en materia educativa, el modelo Educar para la Vida, el modelo Recrea, que busca cambiar el esquema con el cual habíamos enseñado durante muchos años o intentado enseñar a nuestras niñas y niños a memorizar cosas para hoy darles habilidades para enfrentar la vida. Estamos reconstruyendo todas las escuelas de Jalisco y no quiero exagerar, todas las escuelas de Jalisco tenemos que reconstruirlas y para eso logramos generar una herramienta que es única en el país, el fideicomiso, para usar una tercera parte del impuesto sobre la nómina única y exclusivamente para la reconstrucción de escuelas. Con las maestras y maestros de Jalisco les digo que vamos a pasar de invertir 5,000 millones de pesos en números redondos, que fue lo que invertimos en 4 años para remodelar escuelas, a 5,100 millones de pesos en un año, que es lo que nos va a dar ese fideicomiso, y vamos a llegar hasta el último rincón del estado. Y por supuesto, lo vamos a hacer no solo reconstruyendo las escuelas, sino equipándolas con computadoras, y ya hoy con mucho orgullo podemos decir que estamos ya prácticamente en la orilla terminando la conexión de la red de internet público más grande de todo México. Déjenme brincarme allá. La red Jalisco está terminada y llegó a los 125 municipios del estado. Toda la fibra óptica, 5,500 kilómetros de fibra óptica, 4,000 millones de pesos de inversión terminados, y ahora ya estamos conectando todas las escuelas, centros de salud, parques y plazas públicas en la red de internet público más grande de todo México. Por supuesto,
me da mucho orgullo poder decir que después de 40 años de discusiones, Jalisco encontró la solución para el problema del abasto de agua para nuestra ciudad. Hoy, las obras que se están realizando para la articulación del sistema de presas, la red del Salto Calderón, por supuesto la terminación de la presa del Zapotillo, el acuaférico que se construyó en nuestra ciudad para poder distribuir mejor nuestro sistema, nos permite hoy tener una ruta que nos va a permitir garantizar agua para Guadalajara los próximos 50 años. Al final del próximo año, 4 metros cúbicos por segundo estarán llegando adicionales a Guadalajara, y adicionalmente estamos implementando los primeros programas a nivel nacional en materia de reuso de agua para uso industrial particularmente. Ya los primeros 600 litros por segundo que van a llegar a la zona industrial del Salto, están construyéndose los acueductos, y el programa de nidos de lluvia, que es el programa más importante que hay a nivel nacional para aprovechar el agua de lluvia como parte de una política de gestión integral del agua. Y como me comprometí en el primer acto de mi gobierno, vamos a llegar hasta el final del proceso para sanear el río más contaminado de México, el río Santiago. Su proceso de saneamiento ha iniciado ya, pero al final del gobierno estará construida la infraestructura que me comprometí a hacer para que colectores, plantas de tratamiento y todos los sistemas que se requieren para que ese proceso de saneamiento camine estén terminados. Son 4,400 millones solo de recursos estatales, en colectores que nadie ve, que nadie aplaude, en plantas de tratamiento en medio de la nada, pero que son la única manera para resolver un problema ambiental y de salud pública tan grave como el del río Santiago. El reconocimiento que Jalisco ha tenido y la ciudad de Guadalajara en materia ambiental nos llena de orgullo. Somos un estado comprometido con el combate al cambio climático y con el cumplimiento de los acuerdos de París, y vamos a mantenernos en esa lógica hasta el último día del gobierno. Al final de este año estarán reconstruidas el 100% de las carreteras estatales. Vamos al 83% y vamos a concluir este año el 100%. No puedo hablar de las carreteras federales porque ese es otro debate. Y por supuesto, ya con esto termino, perdón que me extendí, pero por supuesto que me da mucho gusto poder decir que estamos terminando la transformación completa del sistema de transporte de nuestro estado. Hoy tenemos ya el 100% de las rutas en presa y terminamos con esa larga historia del modelo hombre-camión, y en ese proceso tengo que reconocer muy en especial a todos los transportistas por su voluntad para entrarle, a Juan Huerta en específico también por su apoyo incondicional para este proceso. Podemos hoy decir con orgullo que este paso que nunca se pudo dar, hoy se dio, que eso nos permitió ya tener hoy el 100% del sistema de pago electrónico, y con una sola tarjeta poder subirnos a cualquier camión, al tren eléctrico, a mi macro, al sistema del BRT, poder usar la bici pública, a través de esta tarjeta recibir los subsidios que antes te los entregaban en papelitos para los estudiantes, para mujeres, jefas de familia, para personas con discapacidad. Regularizamos las concesiones del Estado, reordenamos rutas. Este año terminamos de renovar el 100% de la flota vehicular. No va a haber un solo camión que no cumpla con las normas técnicas. Vamos al 73% y este año terminamos. Y por supuesto, pues se dice fácil, hoy la platico en 10 segundos. Terminamos la línea 3, a la que le faltaban cuando llegué al gobierno 4,000 millones de pesos de inversión. Hicimos mi macro periférico, el sistema de BRT más grande de México, y estamos haciendo la línea 4 del tren eléctrico al sur de la ciudad de Atlajomulco. Así nomás. Ya hoy estamos desdoblando el modelo a las ciudades medias del estado. Podría platicar otras cosas, pero quiero cerrar con esta idea de qué sigue para el gobierno. Primero, hay que decirlo así, este año vamos a celebrar con mucho orgullo 200 años de existir como Estado libre y soberano, porque no es cualquier cosa, es un hecho que representa nuestro compromiso en la lucha por el federalismo. El haber iniciado aquí en Jalisco la construcción de la República hace 200 años debe ser la mejor motivación para seguir luchando por esos principios.
y lo digo porque sé que vamos a contar con el respaldo del Congreso del Estado. Estoy seguro que así será. En unos días se va a dictaminar el análisis sobre el pacto fiscal y vamos a ir a la Secretaría de Hacienda a negociar por Jalisco un acuerdo fiscal que le convenga a Jalisco. Lo vamos a defender con todo y no le vamos a fallar a nuestro Estado en un año tan importante. Este año también tenemos que consolidar proyectos importantes. Lo dije hace un momento en materia de seguridad, pero en ningún tema de la agenda de gobierno podemos cantar victoria o sentirnos satisfechos. Vamos a seguir trabajando y no nos vamos a distraer por la agenda política. Sigue también, después de la elección de junio del Estado de México y de Coahuila, hacer un análisis profundo, serio, sobre cómo actuar en el terreno político. Tiene que ser a partir de la voluntad de diálogo. Un político que se niega a dialogar no es un político. Pero tiene que ser también a partir de un análisis crítico de dónde estamos. A lo que yo me voy a negar siempre, lo digo con claridad, prefiero ser claro en ese sentido, es a pensar en la simpleza de las alianzas como una suma de partidos y de voluntades. Lo que yo creo que este país necesita es una visión de hacia dónde queremos caminar y por qué nos podemos organizar. Yo sí creo que se puede platicar y también creo que si fuera necesario se puede construir una opción distinta a las que hemos conocido. Yo no tengo ninguna duda de que haciendo las cosas de manera correcta, México puede tener una alternativa. Así como dije que estoy convencido de la importancia de dialogar y de no cerrar puertas, también lo digo fuerte y claro. Si yo no creyera que se puede construir una tercera vía, no sería gobernador. ¿Hemos demostrado o no hemos demostrado que se pueden ganar elecciones con dignidad y sin tener que construir otro tipo de acuerdos? Lo hemos demostrado. Y eso no significa que descalifiquemos a priori la posibilidad del diálogo, pero significa que hemos mandado un mensaje, y me parece que no siempre o no ha sido lo preciso tal vez que se requeriría, pero hemos mandado un mensaje de que Movimiento Ciudadano primero tiene que estar concentrado en construir su fortaleza como instituto político y como proyecto político. Y en eso yo estoy convencido que tenemos que caminar. Lo que pase después de junio va a ser una prueba para todos. Tenemos que abrir un espacio de diálogo. Tenemos que darnos la oportunidad de reflexionar y de evaluar lo que se tiene que hacer de una manera diferente. Yo creo que este país tiene la posibilidad de encontrar un camino distinto. Me niego contundentemente a creer que la elección del 24 está ya definida el día de hoy. A esta historia le quedan muchos capítulos todavía por escribirse. Lo que sí sé, y con esto termino, es que MC, que el PRI, que el PAN, que cualquier partido político, que cualquier organización política que tenga una visión distinta a la que hoy gobierna este país, pueda solo. Necesita haber una enorme convocatoria a la sociedad mexicana. Los partidos no pueden solos. Los partidos necesitamos a la gente. Y aunque genere polémica, siempre que lo digo lo voy a volver a decir, con mucho respeto para las dirigencias, porque aquí están dirigentes de partidos, mujeres dirigentes de partidos, por los que tengo mucho respeto y diría aprecio. Pero digo lo que siempre he dicho: si estamos pensando que este país lo va a rescatar o lo van a rescatar las burocracias partidistas, nos vamos a quedar esperando. A este país lo podemos rescatar con la movilización política real, con mujeres y hombres de carne y hueso, no con membretes. A este país lo podemos rescatar si logramos encontrar los puntos de coincidencia
que nos permitan trabajar juntos en un solo propósito, no si somos capaces de construir acuerdos para repartirse diputaciones y plurinominales. En ese juego yo no voy a entrar. Yo no ando buscando hueso ni chamba. Lo dije antes y lo digo hoy. No voy a volver a ser candidato a nada en mi vida si no es a presidente de México. No voy a entrar. Bueno, se agradece el grito, pero todavía no sé qué voy a hacer, pero sí digo algo. Mi participación en la redacción de los siguientes capítulos de esta historia no va a ser para negociar posiciones políticas. Yo no voy a negociar tampoco embajadas o chambas para entregar nuestra dignidad, ni a nuestro Estado, mucho menos. Pero sí me comprometo públicamente a algo. El decir que no voy a buscar otro tipo de cargo de elección popular tiene que ver con que jamás voy a estar en una mesa negociando chambas y negociando posiciones. Si yo puedo estar en una mesa en la que se escuche nuestra visión con respeto y nosotros escuchemos las de los de enfrente también con respeto, creo que podemos aportar mucho, porque hemos vivido muchas historias. Yo tengo respeto también por todos aquellos hombres y mujeres que han expresado la posibilidad de participar como candidatos a la presidencia de México. Pero yo quiero saber cuántas de esas opciones gobiernan un estado como Jalisco, cuántas de esas opciones han tenido un camino en el que hayan construido una fuerza política como la que construimos acá. ¿Cuántos hombres o mujeres de este país pueden hablar de haber logrado convencer a 1,5 millones de ciudadanos como logramos nosotros hacerlos en la elección del 2018? ¿Cuántas mujeres y hombres de los que se plantean como opciones y alternativas tienen la capacidad de poner como su carta principal los resultados de gobierno y el cumplimiento de mis responsabilidades públicas? Por eso estoy tranquilo de que mi decisión, sea cual sea, va a depender de un análisis puntual del momento y también de un asunto que nadie puede negar, que tiene que ver con las motivaciones personales y el proyecto de vida de cada uno de nosotros. Pero lo que sí sé es la enorme responsabilidad que recae aquí en Jalisco. Aquí se va a decidir en muchos sentidos el futuro de México y tenemos que estar todos a la altura, y yo sé que así va a ser, porque finalmente nuestro Estado, en su aniversario, sus 200 años de existencia, tiene que recuperar la idea de esas mujeres y hombres que construyeron la República. Tenemos que ir más allá de los análisis simplones y reduccionistas de la realidad, que plantean las cosas en blanco y negro. O hay una alianza o perdemos. No es así. Lo que tiene es que haber un proyecto que integre, que una, que aglutine. Si hay alianza o no hay alianza, ese es el final del debate. Lo primero es en torno a qué nos vamos a integrar. Insisto, en torno a las agendas de los dirigentes nacionales de los partidos. De una vez lo digo, y lo digo públicamente porque no tengo problema en hacerlo, en esa yo no juego. Si nos unimos en torno a la idea de cuidar a nuestro país, en hacer política diferente, en romper con la lógica de un sistema político que para empezar ya no existe, y haya muchos a los que ni siquiera les ha caído el 20, que en el 2018 el sistema político que conocimos cuando iniciamos dejó de existir. La pregunta es ahora cuál va a ser el nuevo sistema político que va a guiar a este país. Pues en esa lucha creo que todos estamos convocados a aportar nuestro granito de arena. Yo me comprometo, primero que nada, a que en estos meses por venir vamos a seguir manteniendo una comunicación cercana y estrecha con todas y todos ustedes, que queremos fortalecer la comunicación con Confío en México, que queremos
seguir construyendo condiciones de gobernabilidad con todas las fuerzas políticas, digo todas, porque con Morena hemos podido también establecer una agenda de entendimiento y de trabajo que va más allá de la lucha electoral. Y cuando llegue el momento, yo estoy seguro que Jalisco va a saber levantar la voz, que Jalisco va a saber organizarse y que desde Jalisco se va a construir el futuro de México. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Tenemos unos momentos para el diálogo. Son muchísimas preguntas. Me permití agruparlas y trataré de hacer una tesis muy apretada. Todo este grupo de preguntas ya lo contestaste prácticamente. Si buscarás ser presidente de México, ya lo dijiste. Si tu pensamiento sobre la posible alianza y que incluya al MC, ya lo has contestado. Pero hay una pregunta que me parece fundamental sobre este esquema. En el caso que así lo sea, si llegara a ser presidente de la República, que Jalisco ya requiere un presidente de la República jalisciense, pero México requiere un presidente jalisciense, ¿habrá un nuevo pacto federalista para lograr mejor equidad tributaria? Pase lo que pase en la elección del 2024, México va a tener un nuevo arreglo federal. El que tenemos es insostenible en materia fiscal, pero en todos los otros frentes. Yo creo que la República tiene que replantearse y yo sí creo que poder impulsar desde Jalisco esa agenda y convertirla en parte del debate de la elección del 24 va a ser importante. Yo creo que más allá de la elección presidencial, en lo personal, esa lucha no la voy a dejar de dar nunca porque me parece que el construir un nuevo modelo de federalismo mexicano, el hacer del respeto a las partes, el mecanismo de cohesión de la nación, es sin duda una ruta en la que se tiene que seguir trabajando. Así es que la respuesta es por supuesto que sí. Muchas gracias, senador. Este bloque tiene que ver con la visión de México. ¿Qué importancia tiene Jalisco en el rumbo de México? Obviamente es mucha, pero quieren escucharla de tu voz. ¿Y cuáles serían los problemas más importantes de México desde una visión integral, con el compromiso de trabajar con todas las fuerzas políticas y con un frente amplio de la sociedad civil organizada? Yo creo que el poder abrir al debate y a la discusión en esta idea de tener un proyecto de país que sea el eje articulador de un acuerdo político implicaría necesariamente definir cuál sería el modelo de recuperación de la paz y la seguridad nacional, cómo encontrar un punto medio entre la declaratoria de guerra de Calderón y los abrazos del actual gobierno. Tenemos que encontrar una agenda para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada con mucha mayor prestancia que lo que hasta ahora ha sido. Y por supuesto, el poder construir un nuevo modelo de justicia social que vaya más allá de los mecanismos y de las políticas clientelares a el desarrollo de una sociedad mucho más activa, mucho más participativa, que pueda tener fuentes de ingreso estables, que pueda estar más preparada, por supuesto con un componente de solidaridad esencial, pero sí una reorganización de la política social de este país, creo que va a ser un tema central, y por supuesto la reinserción, o más bien la inserción de México en un nuevo modelo económico global que hasta ahora me parece no hemos podido definir y estamos desaprovechando enormes oportunidades para lograrlo. Yo creo que en torno a esos temas Jalisco podría aportar muchas ideas al respecto. Finalmente, todo este bloque tiene que ver con planteamientos que ya has comentado
en tu posición, y otros que ya se ha señalado desde la intervención de un servidor y lo que tú has dicho, que se tiene que hacer para lograr más seguridad, más apoyo a la gente de situación de calle, a las familias vulnerables, incentivar el apoyo a los jóvenes y a la gente de la tercera edad. Un trabajo para apoyar más los derechos de los burócratas que sí trabajan, los consejos sociales, la unidad ciudadana, un tema por aquí sindical, y apoyos que solicita la gente. Le estoy entregando las preguntas, los comentarios, para que, si lo tiene a bien, sean respuestas. Muchas gracias, gobernador. De verdad, muchas gracias a todas y todos. Es sábado y todos podrían estar con su familia o descansando, por eso vale doble el tiempo que se han tomado. Mi respeto y mi agradecimiento a tu organización, Salvador, a la organización que hoy nos invita. Muchísimas gracias por la oportunidad, nos vamos a estar viendo. Que viva Jalisco y que viva México. Muchas gracias a todas y a todos. Para concluir, le voy a hacer entrega a Enrique Alfaro Ramírez, además de como gobernador, y con todo respeto dicho como animal político de este país, un sencillo reconocimiento por habernos aceptado la invitación y estar hoy aquí en este foro plural, con esta pluralidad que distingue a Jalisco y, como bien lo dijiste, con la que requerimos para seguir construyendo un Jalisco confiable y un México muy confiable, y que llegamos todos, confío en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esto damos por concluido el evento, agradeciendo a todos el valor de su asistencia. Muchas gracias. Buenos días.